En días pasados, el gran maestro de la caricatura, Helio Flores, nos sorprendió a todos porque salió de su retiro, no se quedó con las ganas, no se aguantó y nos regaló un cartón maravilloso que acaban ustedes de ver, en donde podemos ver cómo el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con su sombrerote, se aleja de México mientras llega el nuevo embajador con su boina verde. De eso vamos a hablar aquí en Estación Averno. No se vayan, bienvenidas y bienvenidos a bordo. Pues estamos una vez más aquí en Estación Averno. Me da mucho gusto recibirlas y recibirlos, y me da también muchísimo gusto recibir a Kurt Hackbarth, un viejo amigo de Chamuco. Ya eres Chamuco honorario. Ay, sí, gracias. Ya nos has acompañado en Chamuco TV, aquí en Estación Averno. Y pues te invitamos porque yo sí estoy muy preocupado con la llegada de este personaje. Yo también. ¿Quién es Ron Johnson y a qué viene a México? Sí, bueno, esas son las dos preguntas clave. Bueno, gracias de antemano por el espacio, la invitación, como siempre, un gusto. Bueno, Ron Johnson ha tenido dos carreras, ninguna de las cuales pinta bien para México, ¿no? Su primera carrera fue en las Fuerzas Especiales, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los llamados Boina Verde, ¿no?, como vimos en la caricatura del maestro, ¿no? Y este grupo, ¿no?, son especialistas en la contrainsurgencia, ¿no? Es decir, básicamente entrar en países, sobre todo en países donde no hay una declaración de guerra abierta, y pues meterse, colarse y pues empezar a hacer sus cosas, ¿no? Entonces ahí empezó, ¿no? Bueno, empezó en la Guardia Nacional en todo el estado de Alabama, luego llegó a las Fuerzas Armadas y lo de las Boinas Verdes, ¿no?, que es una fuerza de élite ahí, ¿no? En esta capacidad, pues lo vemos, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? En los momentos más atroces de la guerra civil ahí, como uno de los asesores mandados por el gobierno de Estados Unidos en un momento muy crítico para ayudar al gobierno básicamente a torturar mejor, matar mejor, desaparecer mejor y amedrentar mejor, ¿no? De hecho, estos escuadrones de la muerte, estos batallones de El Salvador fueron capacitados no solamente dentro de El Salvador, sino en esta escuela llamada eufemísticamente la Escuela de las Américas, en el Fort Benning, Georgia, ¿no?, que es básicamente la escuela para torturadores de todo el continente, ¿no?, aplicando otra vez métodos de ellos lo llaman contrainsurgencia, ¿no?, contra terrorismo, pero es terrorismo insurgente de otra forma, claro, ¿no? A favor de las dictaduras cruentas de esta época, de los 70s y las 80s, ¿no? Fue una escuela de tortura, ¿no? Una escuela, de ahí sacaron los peores, ¿no?, cuadros, ¿no?, que regresaron a América Latina, ¿no?, a diferentes países. Entonces ahí pues fue un momento también históricamente interesante porque acababa de pasar la guerra en Vietnam. Estados Unidos tenía mucho miedo de meterse plenamente, directamente en otro conflicto, ¿no? Pues salieron con la cola entre las patas en Vietnam, ¿no?, que luego en 73, ¿no?, y luego 2 años después, pues su gobierno títere de Vietnam del Sur se colapsa, ¿no? Y pues todo lo que vimos, ¿no?, en esas tomas de la época, ¿no?, de los helicópteros sacando a gente de la embajada del techo y todo eso, ¿no? Entonces la idea de ahí en adelante fue, no nos vamos a meter directamente. O sea, no así explícitamente. Entonces, esa fue la misma época en que la CIA estaba siendo investigada casi por única ocasión por el Congreso, en la Comisión Church, ¿no? También mediados de la década de los 70, justo en las secuelas de Vietnam, ¿no? Por un momento, desde que se fundó la CIA después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una luz arrojada sobre también los crímenes de esta agencia, ¿no? Que opera con total impunidad y un presupuesto negro que ni sabemos. Es decir, los ciudadanos de Estados Unidos pagan, pero todo esto está totalmente en secrecía hasta el presupuesto que tienen, ¿no? Es un gobierno paralelo aparte. Claro. Entonces, bueno, él viene al caso en El Salvador porque ahí estaba Ron Johnson asesorando a otros
hacer lo que los Estados Unidos había hecho directamente con sus propias manos en Vietnam. Pero no querían eso, ¿no? ¿Estos otros son salvadoreños? Sí, son salvadoreños, ¿no? Son salvadoreños, esos famosos escuadrones de la muerte, ¿no? Pues yo he citado en varios foros, pues este libro de Greg Grandin, que es un poco el Galeano gringo, ¿no? Greg Grandin, pues claro. si lo pueden leer, leen sus libros, ¿no? Acaba de sacar un libro nuevo. Buen símil, el Galeano gringo. Sí, el Galeano gringo, ¿no? También aliterativo. Y Grandin en su libro Empire's Workshop, que es el taller o el laboratorio del imperio, habla de eso, que América Latina siempre ha sido el laboratorio para el imperio, para pues ahí ensayar las peores prácticas, ¿no? Antes de luego usarlas en otras partes del mundo. América Latina ha sido el laboratorio, sí. ¿No? Y el laboratorio en El Salvador fue usar lo que Grandin llama un paso hacia lo primitivo. Es decir, usaron los métodos más primitivos, es decir, de destripar a la gente, perdón por ser tan gráfico, pero así, pues Ron Johnson estaba en eso, ¿no? Amputaciones, torturas a mano, todo para que no hubiera balas que luego pudieran ser rastreadas a las empresas armamentísticas de Estados Unidos, ¿no? Pues machetazos en masa, ¿no? Pues tirando a niños en los ríos frente a sus papás, ¿no? Diciendo adiós, niño, ¿no? Es decir, matando a niños frente a sus papás, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Dejando a cuerpos en la madrugada en las calles, ¿no? Como mensajes, ¿no? Todos con marcas de tortura, ¿no? Y Ron Johnson nunca ha tenido que contestar por eso, ¿no? Él y los demás asesores nunca han tenido que contestar por esos crímenes, ¿no? Y es algo de lo más, yo siendo ciudadano estadounidense de nacimiento, nací y crecí ahí, que me da más venganza. Obviamente uno no es responsable por lo que hace su país, ¿no? Mucho menos un país como Estados Unidos, que hace pues todo tipo de atrocidades en todo el mundo sin el consenso de su ciudadanía. Y a veces sin el conocimiento. Sin el conocimiento mayormente, ¿no? Pero estos fueron cosas que pasaron cuando yo era un niño, ¿no? Entonces yo veía estos titulares en los periódicos ahí y luego llegando a la universidad posteriormente, pues fue algo que estudiamos a fondo. Y me da mucho asco, desazón, depresión, tristeza, enojo, ver que esta misma gente siendo reciclada vez tras vez en gobierno tras gobierno, ¿no? Por ejemplo, vemos a Elliot Abrams, que era subsecretario ahí en el gobierno de Reagan, que fue crucial en esto de negar que había habido una atrocidad en el Mozote, por ejemplo, en El Salvador. No hubo tal cosa, fue exagerado, hubo sobrevivientes, ¿no? Luego Ron Johnson se mete en el escándalo de Irán-Contra, es sentenciado por retener información que debió haber proporcionado al Congreso, fue condenado por Bush, ¿no? Es decir, limpiados sus crímenes, y luego reaparece en el gobierno de Trump como enviado especial a Venezuela y a Irán. ¿No? Esto nada más como a manera de ejemplo. Donald Rumsfeld, que tuvo un papel muy tétrico en el gobierno de Nixon, regresando ahí, reaparece en el gobierno de Bush hijo como secretario de Defensa, pues abogando por la guerra en Irak, porque se les acabaron los blancos en Afganistán. Ya no tenemos más blancos, entonces tenemos que hacer Irak, ¿no? Básicamente. Y luego todo lo que pasa ahí, y Rumsfeld dice, bueno, stuff happens, ¿no? Esa fue su gran cita de Rumsfeld. Stuff happens, ¿no? Suceden cosas, ¿no? Incluso hay una obra de teatro que tiene que ver con esta época que se llama Stuff Happens, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, suceden cosas, ¿no? Suceden cosas en Afganistán, suceden cosas en Irak, suceden cosas en El Salvador, y esta gente termina siendo reciclada, como Abrams, como Rumsfeld y como Ron Johnson, ¿no? Entonces Ron Johnson aparece en El Salvador, luego desaparece, pasa de las Buenas Verdes a la CIA, aparece en Panamá, en la Panamá de Noriega que había estado en la nómina de la CIA y luego deciden que ya no es tan chido, porque intenta un poco voltear la jugada contra Estados Unidos. Entonces entran ahí, matan a 3,000 o no sé cuántos panameños para sacarlo en el 89. Y además es una historia que se repite en Estados Unidos, ¿no? Que engrandecen a un personaje que les funciona y en cuanto les deja de funcionar,
lo convierten pues en el enemigo Sí. número uno y se van contra él. Osama y no Bin importa Laden, por qué tenga que pasar. sí, Exacto. el nuevo jefe de Siria, por ejemplo, por ¿no? ejemplo. ¿No? Que ya está siendo recibido por todos los líderes del mundo, ¿no? Sí. Entonces eso, ¿no? Aparece en Panamá Ron Johnson y desaparece. Aparece en Yugoslavia, ¿no? Ya como miembro de la CIA, justo en el momento en que pues están desmantelando a este país, ¿no? Ujú. Yugoslavia dejó de existir. Sí. En parte porque Estados Unidos pues quería poner una gran base de la OTAN, ¿no? Ahí, para empezar con su movimiento hacia el este, ¿no? En Europa, con las consecuencias que hemos visto hasta nuestros días, ¿no? Entonces, Ron Johnson es esto. De hecho, es difícil encontrar información sobre Ron Johnson, porque todo está muy bajo, muchos velos hay. Se encuentra poco sobre él en la prensa. Sabemos de los Boina Verde, sabemos de la CIA, sabemos de su participación en El Salvador, en Panamá, sus vínculos con el Comando Sur, ¿no? Sabemos de su presencia en Yugoslavia, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no? Y luego, obviamente, ¿no? Ron Johnson no es un diplomático, no tiene capacitación diplomática de ninguna forma. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué un personaje así puede llegar a ser un diplomático? O sea, porque así es el gobierno de Trump, ¿no? Y así funciona Estados Unidos también. No es como un país como China que realmente forma a sus diplomáticos en una escuela para diplomáticos. Y es una carrera muy importante y no cualquiera puede llegar a ser embajador. claro. En Estados Unidos sí, perdón. Cualquiera puede llegar a ser embajador si donas mucho dinero a la campaña correcta. El premio es ser embajador. Y lo que ellos quieren obviamente es pues ir a París, ¿no? Ahí como el papá de Jared Kushner, ¿no? Claro. El papá de Jared Kushner es flamante embajador estadounidense en Francia, ¿no? Sin ninguna pericia en esto, sin ninguna, es decir, ninguna razón de estar ahí, excepto que es el papá de Jared Kushner, ¿no? Hasta este grado, pues hablamos de nepotismo en el Poder Judicial, el nepotismo ahí en el gobierno de Trump también, ¿no? Hace falta una mayoría calificada en el Congreso de Estados Unidos, pero nunca van a llegar a eso. Entonces eso, Ron Johnson aparece o vuelve a aparecer en su tercera carrera, ¿no? Lo digo irónicamente, después de los Boinas Verdes y después de la CIA, como pseudo diplomático, en El Salvador del Bukele, ¿no? En Trump 1, ¿no? Y ahí realmente realizando un papelón, es decir, muy mal. Es decir, ¿quién puede olvidar de pues, Ron Johnson parado codo a codo con Bukele cuando Bukele manda a sus soldados a ocupar el Congreso? Sí, y ahí está Ron Johnson codo a codo con él, sí. ¿no? En su conferencia de prensa. ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver? Es decir, disimula un poco. Tiene todo que ver, poco, pero ¿no? oye. Sí, ¿no? Pero ahí está. Entonces, es lo que estábamos comentando ayer en Sin Muros. Estados Unidos ha llegado a la fase de degradación tan campante que ni siquiera ya intentan disimular o poner máscaras o que en fingir. general la derecha, ¿no? La derecha, pero está ya en un grado de cinismo sí. que sí sorprende. Sí, pero mira lo que hizo Biden en Gaza. Tampoco están fingiendo mucho. Es decir, están haciendo limpieza étnica y así es. Y hacen algunos pretextos débiles, pero pues... Oye, y dices que no se sabe mucho, que no se encuentra mucho de la trayectoria de Johnson, pero con lo que se encuentra, con lo que sabemos, sí. es suficiente como para que si yo tuviera pelo, tendría los pelos de punta. Sí. ¿Por qué este personaje llega a México? ¿A qué viene a México? Sí, bueno, ese es el asunto ahí, ¿no? Primero hay que comentar, pues, su llegada, ¿no? Porque hablando de eso de fuera máscaras, ¿no? Ya vimos desde El Salvador que Ron Johnson, pues, no entiende, no le importa, no le molesta, pues los básicos códigos de, pues, éticos, diplomáticos, los básicos protocolos, ¿no? Vimos en El Salvador que se hizo cuatísimo de Bukele, cuando una de las primeras reglas de ser embajador es que no, pues, no te vuelves amigo con el jefe de Estado en el país donde estás situado. Esa es una regla, la más básica regla, ¿no? De un diplomata por razones muy obvias. Claro.
¿no? Pues interfiere con tu capacidad de representar tu país. Pero ahí está, ¿no? Codo a codo con Bukele, ahí pues amigos de la familia, siendo engalardonado con las mejores medallas ahí de El Salvador. Y luego está ahí, ¿no? Su tiempo, los 3 años, desaparece otra vez, regresa al sector privado. Y ojo, es decir, Ron Johnson ya está viejo. Es decir, él debería estar en una hamaca en alguna parte rememorando sus atrocidades y sus crímenes de guerra, ¿no? Más bien debería estar en la cárcel. Pero debería estar en la cárcel, pero esta vez en Estados Unidos eso nunca va a pasar. Debería estar en La Haya. ¿No? Sí, claro. Pero tal es la gerontocracia en Estados Unidos, ¿no? Estaba checando antes de empezar el programa, ¿no? La edad promedio en Estados Unidos de alguien del Congreso es 58 años. Y en el Senado incluso más, 64. Es decir, por eso digo, siguen reciclando a estos monstruos del pasado. Otra y otra y otra vez. Justo como estos monstruos en el Congreso se siguen religiendo, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, en este sistema de elecciones compradas donde el que está en el cargo tiene todas las ventajas sobre el que pues quiere entrar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere hacer Ron Johnson aquí? Bueno, lo estábamos comentando antes del programa. Ya hay una campaña contra México muy fuerte, ¿no? Lo hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Meses. El secuestro del Maya Zambado, ¿no? El arreglo con los chapitos, el asunto del gusano banador, el cierre de la frontera, el posible impuesto a las remesas, ¿no? La llamada de Trump con Sheinbaum diciendo que para él sería un honor enviar tropas, la visita de Kristi Noem, ¿no? La mata perros ahí, la directora de Seguridad Nacional diciendo, pues, queremos sus datos biométricos de los migrantes y claro, de todos los mexicanos, si pudieran. El asunto del tratado de aguas, ¿no? Que no querían proporcionar agua a Tijuana, ¿no? La campaña es el comercial que aparece en... El comercial que apareció en Televisa, ¿no? Durante el partido de fútbol. Este rumor de la lista de Marco Rubio, pues obviamente desmentida, ¿no? Estas ridiculeces de Tim Golden. Iba a decir Simon Levy, pero Tim Golden también, ¿no? Sí, el texto de Tim Golden justo el fin de semana, o bueno, la semana pasada. Y regresa, pues, Tim Golden justo en un momento muy interesante, ¿no? Justo cuando, ¿no? Johnson está por llegar. ¿No? Justo como en enero de 2024, justo al principio de la campaña presidencial, sale Tim Golden con ese artículo en ProPublica, al mismo idéntico día. ¿Cómo es posible? De Deutsche Welle y de Inside Crime, cuando ya el mismo editor de ProPublica admitió que habían estado en contacto con la DEA, que la DEA leyó el artículo de antemano, sugirió cambios y también pidió que pospusiera la fecha de publicación. Es decir, este es periodismo a servicio de poder. Claro. Muy transparentemente, ¿no? Y luego Tim Golden defiende su artículo en Latinos, en su momento, y su nuevo artículo lo defendió of all places, lo defendió en W Radio con Loret otra vez. Es decir, le encanta ir con Loret cada vez que saca un artículo. Es decir, y ni siquiera, no sé, parece con la total inconsciencia de cómo el pueblo mexicano ve a Loret de Mola. O no le importa, o es tan campante, o es tan cínico, o tan no sabe, que va con Loret 2 veces, ¿no? Es como Ron Johnson que llega y la primera cosa que hace es ir a una cena con Eduardo Verástegui y le llama su hermano. Y por eso digo, ahora estamos en una fase de degradación del imperio que no les importa. No les importa. Es decir, no creo que ni siquiera Christopher Landau, que también era embajador de Trump, hubiera hecho algo semejante. No, tenía un cierto... Tenía, es decir... rubor o una idea de... No sé si de diplomacia, pero por lo menos de sentido común. De sentido común, ¿no? De no meter la pata en tu primer día, ¿no? Su papá había sido pues, funcionario en el Departamento de Estado. Algo absorbió ahí. Pero Ron Johnson es muy claramente, pues, he's the CIA's man in Mexico, ¿no? Así, pues, titulamos nuestro podcast esta semana. Es así de transparente. Es el hombre de la CIA en México. Y es curioso que cuando sacaron los archivos de Kennedy hace algunas semanas, pues una de las cosas que fue interesante fue ver cuántos agentes de la CIA estaba en las embajadas, incluso ya desde ese entonces, ¿no? Es decir, las embajadas son hervideros de agentes de la CIA. Claro. Y Ron Johnson, pues
Entonces y ahora. Y Ron Johnson va a tener, creo que la embajada más grande del mundo, o una de las embajadas más grandes del mundo, este super búnker que construyeron ahí. Como yo creo, como para Ron Johnson puede estar ahí con todas sus palancas y todos sus botones ahí y todos sus cables, ¿no? Haciendo lo suyo, ¿no? Porque esto es un poco el gran aparato para México, pero también para América Latina. Hace no muchas semanas, todavía hace, pues qué será, un par de meses, se decía que Claudia Sheinbaum estaba domando a la fiera, ¿no? A Donald Trump, que estaba pues saliendo muy airosa en su relación con Trump. Y cuando Trump de repente declaraba alguna salvajada, Sheinbaum decía: el presidente Trump tiene sus formas, sus maneras de hablar, ¿no? Sus maneras de comunicarse. Pero bueno, con lo que hemos visto en las últimas semanas, esas maneras de comunicarse son ya una hostilidad total. Acabas de hacer una lista, ¿no?, de todas las cosas más recientes, que sí ya es abiertamente un gobierno hostil, ¿no? Nuestro principal socio comercial nos está tratando a patadas y a insultos y escopitajos. Y lo que esto configura, a mí me parece ya muy obvio, es una intención de desestabilización. Y el embajador, el nuevo embajador, va en ese sentido, ¿no es así? Sí, pues es experto en eso. Por eso era muy prematuro cantar victoria en el asunto de aranceles. Porque los aranceles solamente es una cosa, ¿no? Hay que recordar que el imperio, pues, opera a través del poder duro y el poder suave, ¿no? El poder duro es, pues, el ejército, las bombas, las tropas, 800 bases militares en todo el mundo, un gasto presupuestal de $1 trillón cada año en el ejército, el complejo militar industrial. Todo eso que sabemos, ¿no? Pero el poder suave es todo esto de que la gente extrañamente, porque yo crecí ahí, tiene esta idea que Estados Unidos es chido, ¿no? Tiene cositas interesantes, no voy a decir que no, ¿no? Es decir, el béisbol, el jazz, ¿no? Pues son las cosas, ¿no? Buena comida en ciertas partes, ¿no? Pero el poder suave es pues son las películas, son las canciones, es la cultura pop, ¿no? Vas a una fiesta infantil y ves a los chicos vestidos de el Hombre Araña, Capitán América o la Mujer Maravilla. Ese es el poder suave. Es decir, el poder duro no opera sin todo este poder suave. Y parte del poder suave es esta idea de que Estados Unidos es una fuerza para bien en el mundo, a favor de la democracia y los derechos humanos, cuando pues cualquier lectura de la historia desmiente eso en 5 minutos o menos, ¿no? Pero es la propaganda. Pero son muy buenos para eso, muy buenos en eso, buenísimos, ¿no? Es el lugar donde empezó la mercadotecnia hace 100 años, y el advertising y Madison Avenue y todo esto, y es su especialidad, ¿no? Me acuerdo de este libro que leí hace mucho de cómo educar al pato Donald. Ajá. ¿No? Sí. De Matelart. ¿Qué era eso? Sí. ¿No? Y algunas personas decían, es absurdo, ¿cómo creen que por medio de los personajes de Walt Disney van a querer imponer un discurso? Pues sí. Sí. Y sí, efectivamente, ¿no? Además de plagiar todas las historias que hace como hace Disney, ¿no? Pero cuando el poder suave ya no tiene tanta fuerza, ¿no? Es decir, ya menos gente cree que está haciendo una fuerza para democracia, para bien en el mundo. Hay más conciencia al respecto, ¿no? Pues lo que queda es el poder duro, ¿no? Ahora, no hay apetito para invadir a México. Qué bueno, en este momento, ¿no? Aunque hay voces en el gobierno de Trump que lo quiere. Ganas no faltan. Ganas no faltan, ¿no? El nuevo jefe, el que va de la DEA, Terry Cole, quiere eso, ¿no? Otras voces ahí quieren eso, pero también quieren invadir a Irán, quieren invadir a China. Están, afortunadamente, lo digo irónicamente, distraídos con tantos lugares donde quieren invadir. Entonces, sin tanto poder suave, tienes que recurrir al poder duro, sin invasión, ¿no? Porque la invasión es más complicada, más difícil. El público no lo quiere, el público gringo no lo quiere. Están cansados de todo eso. Pues lo que queda es otro tipo de poder duro, que es el chantaje, la coerción, ¿no? Estar ahí, perdón por la palabra, un poco chinguequidito, ¿no? Estar así, ¿no? De manera, es poder duro de manera más subrepticia, pero no por eso menos peligroso, ¿no? Y ahí vemos la lista de cosas que hemos visto a lo largo de esos meses. Pues entran en tu territorio y parece que secuestraron alguien, ¿no? Dicen que no van a negociar con terroristas y luego negocian con terroristas cuando les conviene. Cierran la frontera por pretextos. Dicen que va a haber aranceles
aranceles, sí y no, es sí y no. Luego dicen que van a grabar de impuestos a los no ciudadanos las remesas ahí, ¿no? Que es un tipo de, pues, medida de presión económica, ¿no? Luego dicen que, pues, van a empezar a retirar visas. Cuando las visas también. Sí, porque mira, es muy fácil retirar una visa en Estados Unidos. Da un titular así muy vistoso, pero es básicamente discrecional quitar una visa en Estados Unidos. No necesitas una prueba como que, pues, se podría sustentar en un juicio frente a un juez, frente a un jurado. La vara es mucho más baja, ¿no? Pueden quitar visas así, entonces da la impresión de, hoy, aquí estamos otra vez. Narco morena, narco gobierno, narco, ¿no? ¿Quién sabe qué está ahí? Pues, ¿no? Cada quien finalmente pues tiene que responder por lo que ha hecho, pero no hay que creer a Estados Unidos cuando empiece a retirar visas por razones obviamente políticas. Claro. Ese es el asunto ahí. Ese es el asunto. ¿No? Vamos a hacer una pausa muy, muy breve y ahorita continuamos aquí en Estación Averno. No se vaya. Camaradas, no olviden que cada lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por Chamuco Media en Retrovisor. ¿Qué es Retrovisor? Un espacio donde conversamos sobre temas que parecen estar lejos, pero que están más cerca de lo que aparentan. Entre el eco de un posible fraude en Ecuador, la despedida eterna de un papa que incomoda a las derechas y un mundo saturado de discursos de odio y aranceles, se abre paso esta edición de su Pasquín de Confianza. Las próximas páginas traen de todo. Con Chelo, las chatarreras y el narco cruzan caminos insospechados. Mora traza un círculo sin salida. Peláez se interna en una distopía naranja que huele a futuro podrido. Erasmo hornea un chocoplan de vida saludable. E Idalia desmenuza la reforma al poder judicial y con Fer, Trump regresa como siempre por el orto de la negociación. Y hay muchísimos más. Nos acompañas en este número de mayo del 2025 de El Chamuco y los Hijos del Averno, número 463, en puestos de periódicos y nuestra página web www.elchamuco.com.mx. Seguimos aquí en Estación Averno, estamos con Kurt Hagbart. Muchas gracias, Kurt, no, gracias por a ti. volver acá. Dicen que el criminal siempre regresa al lugar del... Bueno, Ron Johnson regresó a El Salvador, ¿no? Sí. 20 años después de sus crímenes ahí, entonces es cierto. Entonces, pues qué bueno que regresaste acá. A seguir perpetrando más ideas que a mí me alarman mucho. Ahorita recordaste lo de las visas y se dio este caso muy llamativo en medios de que le quitaron la visa a la gobernadora de Baja California. Y luego se hizo toda la campaña, ¿no? Y como dices, ¿no? Narco morena, narco presidenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dices que realmente las razones pues, puede ser cualquiera. Puede ser. Pero estos sí. Es parte de toda esta serie de elementos que configuran esta campaña de desestabilización o incluso de golpe blando. Sí, bueno, sí. Yo veo aquí un cambio de estrategia. Lo que vimos en el gobierno de López Obrador fue una estrategia muy enfocada en ONGs, tipo Claudia X González, México contra la corrupción y la impunidad, financiamiento por parte de USAID, de la Fundación Nacional para la Democracia. Cortaron todo eso. Cortaron USAID. Fundación Nacional para la Democracia ya está en línea otra vez, ¿no? Pero esa fue la estrategia, ¿no? La idea de, pues que en otros países son revoluciones de colores, ¿no? Hay supuestos sublevamientos por parte de la sociedad civil, ¿no? Espontáneos, orgánicos, ¿no? Sin financiamiento extranjero de ninguna forma, claro que no. Eso, pues así fue, ¿no? Yo creo que los gringos están viendo al PAN y al PRI, están diciendo esos cuates no levantan. Sí, ahí no les no levantan, nada. Ni con el apoyo ahí. No. Pero hasta eso es peligroso. Sí, hasta eso es peligroso. Sí. Sería mejor que funcionaran por medio de los canales tradicionales. ¿No? Entonces, parece que dejando al PRI y el PAN aquí en la lona, van a intentar pues rebasar por la derecha
Y ahí vemos a Ron Johnson con Verástegui en su primer día en México, ¿no? Sin protocolo diplomático, no le importa, fuera máscaras, no me importa, me vale. Mi primer día voy a estar con la figura de la ultraderecha, que además es trumpista, estuvo en Figura, Latinos entre por comillas. Trump, figura, pues, payaso, pero detrás de él está el CPAC y es él, son esos intereses, ¿no? Y no tienen a nadie más. Oye, hay un personaje que aparece en una de las fotos con Ron Johnson y con Verástegui, que es Eric Prince. No, Eric Prince, sí. Pues Eric Prince es de la empresa Blackwater, ¿no? Blackwater. Blackwater es efectivamente una empresa de mercenarios. Mercenarios, tal cual. Sí. Tal como Tim Golden hace periodismo mercenario, pues Eric Prince forma mercenarios físicos para mandar a teatros de guerra de Estados Unidos, ¿no? Hubo personas de Blackwater, por ejemplo, en Irak, Afganistán y Irak, ¿no? Cometiendo también atrocidades que luego dicen, pues no podemos hacer nada porque no son soldados, ¿no? Son gente del sector privado, ¿no? Entonces, y ahora Blackwater quiere involucrarse en el negocio de las deportaciones. Ahora ven, el varo está ahí. Sí. Si no hay varo en las guerras o no hay suficiente, vamos a hacer el pivote hacia esto de las deportaciones. Ahí Eric Prince es una persona muy clave ahí, ¿no? De hecho, una pariente de Eric Prince fue la secretaria de Educación de Trump en su primer gobierno, ¿no? Entonces, súper conectados ahí ellos, ¿no? Entonces, diciendo que PRI-PAN están a lona, intentan rebasar por la derecha y al mismo tiempo aumentar la idea de narcomoreno. Yo veo que la nueva estrategia va por ahí. No tanto Claudio X, ONGs, Mexicanos contra la Corrupción, sino sino ultraderecha y narcomoreno, ¿no? Que ya intentaron, ¿no? Ya empezaron con eso. Lo intentaron el año pasado y no les funcionó. No les funcionó durante la campaña, pero ¿por qué insistir en algo que no les funcionó? Porque ellos tienen una mira de largo plazo. Y eso es lo más peligroso de ellos. Ellos saben que lo que hacen no va a funcionar la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vez, pero la octava vez sí. Entonces siguen intentando hasta que sí. Ellos bien entienden eso. No va a empezar a funcionar necesariamente al principio, pero van sembrando semillas, ¿no? Y ahí van insistiendo en esto para que entre en el inconsciente de la gente. Y ahí queda atrás para volver a salir en el momento clave. Nadie pensaba tampoco en Brasil que después de que 4 gobiernos del PT, ¿no? Fueron a quitar a Dilma en un golpe de Estado constitucional y luego iba a llegar Bolsonaro. Parecía imposible, ¿no? Lula también terminó su mandato con el 80% de popularidad, como Andrés Manuel, como Claudia ahora. Nadie pensaba que en Bolsonaro pudiera ser posible. Por eso digo, ellos tienen una perspectiva de largo plazo en esas cosas. O sea que ni siquiera este 80% que tiene Claudia Sheinbaum es garantía de nada. No es garantía. Pero entonces, es muy buena. Es muy buena, sí, claro. Es muy buena. Sería muy distinto ¿no? si tuviera la aceptación que tiene Trump en Estados Unidos. Sí, claro. Y bien entendido, Dilma no tenía 80% al momento del impeachment. Sí. Su popularidad había bajado muchísimo por sus políticas de austeridad que había impuesto, ¿no? Entonces era otro momento ahí, ¿no? Pero no, nada es para siempre. Entonces más vale que Morena se ponga las pilas, ¿no? Que Morena se ponga las pilas. ¿De qué manera se puede poner las pilas Morena? Es decir, ¿cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum puede responder de manera eficaz ante todas estas señales ya muy evidentes? Bueno, ha habido, pues, sabemos, ¿no? Las titulares que han salido ahí acerca de Morena en las últimas semanas, pues no tenemos que necesariamente repasar cada uno, pero es importante que pues el partido en este momento sea una fuerza que apoya al gobierno, ¿no? Es decir, obviamente el partido es el partido, el gobierno es el gobierno, como bien dice la presidenta, pero el partido tiene que estar haciendo lo suyo y no distrayendo con titulares a veces poco afortunados, ¿no? Tiene decisiones poco afortunadas. Decisiones poco afortunadas, ¿no? Porque ese es el momento en que hace falta que todo este músculo que existe ahí se ejerza. Sí, porque decisiones poco afortunadas pueden provocar, claro, no una aislada, pero sí ya muchas. Cuando se van acumulando. Cuando se van acumulando pueden provocar, no está sucediendo todavía, pero sí puede provocar una decepción y que se vaya perdiendo ese apoyo. Exacto. Y eso sí es gravísimo. Sí, no es que un gobierno débil no puede hacer ya nada. Exactamente. Y ahorita la gran fuerza del gobierno de Claudia Sheinbaum
es ese gran apoyo que le estamos dando. Su apoyo, su legitimidad, su congruencia y apoyo popular, Sí, ¿no? sí. Este gran meeting en el Zócalo, ¿no? Para oponerse a los aranceles. ¿Qué fuerza? ¿Qué muestra de fuerza fue? Y fue eficaz. Y fue eficaz, ¿no? Esas imágenes, esas tomas llegaron a Estados Unidos, ¿cómo no? ¿No? Es decir, esta capacidad de llenar, no solo llenar el Zócalo, sino calles alrededor del Zócalo es una fuerza popular notable. Y lo que no quieres es que, sí, pues poco a poco la gente decide no ir. O sea, una cosa es que Morena deje de hacer tonterías y que esté unida y apoyando. Sí. Sí, no hay espacio ahora para distracciones, para oportunismos, para pre-campañas, como tú has bien señalado, como nada de tonterías. No hay tiempo, no hay si no hay margen de error, ¿no? Aunque parezca que pues no hay oposición en este país, la oposición no está en los partidos. PRI-PAN. La oposición está en... Digo, sí está, pero ya... Pues sí está, nominalmente, ¿no? Pero está en otras fuerzas mucho más poderosas. ¿No? Sí, la amenaza ahorita es muy fuerte y es muy peligrosa. Sí. ¿Qué más se puede hacer? O sea, yo quiero que nos des la solución, pero no, pero sí... Bueno, hay que ser... un poco ver de qué manera, incluso... como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero ir a votar en la elección judicial. Esto es fundamental, que haya una buena participación en la elección judicial. Esto es lo más importante, que de aquí al 1 de junio, informarse, educarse, saber por quiénes van a votar y salir a votar el domingo 1 de junio. Esto es fundamental. Sí. Que esto sea un éxito, porque lo que hemos visto es los sospechosos de siempre, The Economist y demás, mucho de que viene del extranjero, pues tiene que ver y ha tenido que ver con el asunto de jueces, el Poder Judicial, ¿no? Que antes el Poder, bueno, hasta ahora todavía, el Poder Judicial responde a los oligarcas del país, pero también a intereses de fuera, ¿no? Y ya no van a poder tener, pues, sus jueces tan sobornables como antes, ¿no? Y no les gusta. Entonces es importante que la elección judicial llegue a buen puerto. Esto por un lado. El otro es algo que pues platicamos en Más Social los miércoles, porque eso tiene que ver con medios y discursos. Tenemos que ser siempre ciudadanos críticos de los medios, ¿no? Siempre ser lectores críticos de medios, ¿no? Y por ejemplo, si llegas a casa y tal vez cansado y pues tal vez no tuviste un buen día en el trabajo y alguien en tu grupo de WhatsApp de la familia te hace un reenviado de la supuesta lista de Marco Rubio de personas que pues van a quitar las visas, pues tal vez te llega un buen momento y ¡oh, no! Es decir, hay que... ok. Tomar las cosas con calma, pensar, reflexionar, ver si lo que te está llegando en un grupo de WhatsApp es cierto o no, checar las fuentes, si hay un artículo al respecto, quién escribió el artículo, en qué medio, es decir, con qué fuentes, ¿no? Es decir, si algo viene de un medio de Estados Unidos, no creerlo automáticamente porque es un medio de Estados Unidos, incluso un medio como ProPublica que ha hecho buen trabajo en el pasado, lamentablemente, en otros casos, pero en México, pues sacan cualquier cosa, ¿no? O sea, ganar Pulitzer no te garantiza no, para nada. Buen periodismo. No, para nada. María Ari Habib también ganó un Pulitzer, la ex corresponsal de New York Times aquí. Ella miente descaradamente acerca de México. Miente descaradamente acerca de México, ¿no? Y yo he señalado varios casos ahí en Twitter. Y eso es otro, ¿no? Es decir, no apantallarnos, ser deslumbrados por esas cosas. Sí, a mí me dio tanto gusto en el sexenio pasado como López Obrador se pitorreó de Tim Golden, ¿no? Ese desacralizar ese tipo de personajes que además claramente no están siendo honestos en su oficio, en este caso periodístico. Entonces me dio mucho gusto que se pitorreara del Pulitzer, ¿no? Sí. Porque efectivamente un premio no te da, no solo el Pulitzer, el que sea, cualquier no te premio garantiza absolutamente nada. Sí, el Nobel de Paz para Obama, ¿no? Exacto. Es decir, y una larga lista de etcétera, ¿no? Y Kissinger. Kissinger, por favor, ¿no? Milton Friedman, el Nobel de Economía, ¿no? Sí. Y ahí podemos seguir, ¿no? Y esta es un poco la idea de la cultura de la élite que quieren implantarnos, que ellos son
nuestros mejores, son los mejores que nosotros porque fueron a tal universidad. Las tienen falsas tal autoridades premio, morales. Las falsas autoridades morales. ¿no? Y hay que juzgar a cada quien por sus acciones y por ¿no? Lo que hace, lo que presenta, lo que respalda, lo que sustenta, ¿no? Y así, ¿no? Pero somos ciudadanos democráticos. Ya basta de pleitesías, ¿no? Ante poderes extranjeros, premios, es decir, porque Ron Johnson ganó 2 medallas del Salvador, pues los ganó de Bukele, por favor, ¿no? Claro. Es decir, entendamos las cosas por lo que son, ¿no? Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y también, si es necesario, pues, aunque apoyemos a la izquierda, hacer las críticas pertinentes. Sí, claro. Si alguien se pasa, si alguien se pasa, si alguien, pues, hace pre-campaña o si hay un nombramiento de personas impresentables, ¿no? Es decir, esa es parte, ¿no? Obviamente no una crítica histérica con intención de romper algo, pero una crítica informada. También eso es importante, ¿no? Claro. Eso que quiero decir, crítica informada. Crítica informada. Y en general, para todo esto, estar muy bien informado y sí, claro, cuestionar toda la información que nos llega, cuestionarla para ver qué intereses está representando, ¿no? ¿Tú qué ves que puede suceder en el futuro, tal vez no inmediato, pero sí en las próximas semanas? ¿Hacia dónde puede ir esto? ¿Qué cosas podemos o crees tú que podamos esperar que sucedan en los próximos días en nuestra relación con Estados Unidos, con el gobierno de Trump? ¿Qué puede pasar? Sí. Perdón, van a ser días difíciles, interesantes, pero difíciles para el presidente. Es decir, nada fáciles, ¿no? Porque esos tipos de presiones no van a ceder. No van a ceder, ¿no? ¿Qué quiere Estados Unidos, no? Pues quisiera pues una luz verde para intervenir de alguna forma, ¿no? O a través... Para recuperar cosas que ya tenía. Cosas que ya tenía. En la DEA, por ejemplo. Exactamente. Su libertad de movimiento, de ir corriendo por aquí como G.I. Joe, ¿no? Todo lo que tenían en el Calderonato, ¿no? Porque lo de Tim Golden es la DEA, ¿no? Tim Golden es la DEA. Sí, ¿no? Y por eso es muy interesante que la única persona que aparece con nombre en ese artículo es Shah Rukh Khan. Sí. Es decir, el chiste se cuenta solo, sí. ¿no? Es decir, básicamente el rostro diplomático de García Luna en su momento, ¿no? El que estaba metido en todo lo que, pues, sabemos de esta época, ¿no? Rápido y Furioso y demás, ¿no? Y básicamente forma parte de un lobby anti-México ahí en Washington, ¿no? Es decir, esta es la persona que van a poner el artículo como fuente objetiva acerca del asunto, ¿no? Quieren eso. Quieren recuperar su movimiento, su libertad de movimiento y de entrar y salir del país como quieran, ¿no? La DEA está muy, muy enojada por lo de López Obrador y la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Lo sienten como una afrenta a su derecho divino de entrar en cualquier país, pero sobre todo México, ¿no? Como Juan por su casa. Están muy enojados por eso, ¿no? También Estados Unidos quisiera que México, pues, siguiera su lineamiento en política exterior. Es decir, que tuviera una línea muy anti-China, ¿no? Por eso el gobierno ha estado muy como tranquilo respecto del asunto de China. Dijeron, bueno, la fábrica de BYD está más o menos en veremos, ¿no? Es decir, Estados Unidos quiere que México pues siguiera sus lineamientos en política exterior, ¿no? En eso. Y luego Trump tiene esta idea muy bizarra acerca del déficit comercial que ni él mismo entiende, ¿no? Y México tiene superávit comercial con Estados Unidos, pero como bien dice la presidenta, es un poco el precio que paga por tener un bloque regional integrado, ¿no? Es decir, hay que verlo como un bloque, ¿no? Y sí, el asunto es Trump no entiende ni los elementos básicos de la economía. Y el asunto es, México tiene que hacer la pregunta muy importante, ¿hasta qué punto quieres seguir manteniendo o incluso avanzando en integración con un país que está deslizándose cada vez más hacia el fascismo? Sí.
¿no? Y tiene opciones. Y tiene opciones en el mundo, pero es difícil porque pues 80% de las exportaciones ahora van a Estados Unidos. Entonces hacer esta transición, Sí, está difícil. sería un momento de una transición, un interregno bastante difícil, ¿no? En lo que pues se efectúe eso. Por eso pues tiene que ser... Simplemente la vecindad con Estados Unidos lo complica todo. Lo complica todo, ¿sí? Lo complica todo, ¿no? Y sobre todo por estas políticas entreguistas de gobiernos liberales durante décadas que, pues, puso todos los huevos en la canasta de Estados Unidos y que recibió a cambio maquiladoras con salarios bajos. Es decir, muy mal trato ahí, muy mal trato ahí. Y una vez hecha, esa es una de las cosas en particular que es muy difícil deshacer. Sí. Ese tipo de integración desfavorable, ¿no? Sí, claro, no puedes tumbar el Tratado de Libre Comercio. No puedes ya, a estas alturas ya, ¿no? Es difícil, es difícil. Entonces, hacer otra cosa sería realmente tomar en serio una integración económica con América Latina. Pero tomarlo en serio, no solamente retóricamente, en serio, una integración con Brasil, con los poderes ahí, realmente hacer un bloque fuerte. Pero Estados Unidos haría todo para intentar contrarrestar eso. Realmente hacer, pues, una política realmente que reconoce la multipolaridad, no solamente política y diplomáticamente, sino también económicamente. Pero Estados Unidos se va a oponer a cualquier medida que implique, por ejemplo, hacer más relaciones con China. O sea, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Ajá, eso es el perro del hortelano, básicamente, ¿no? Oye, ¿y el BRICS? Pues el BRICS, yo lo veo como, una opción, está ahí presente, ¿no? Pero otra vez, México necesita tener el poder diplomático para decir, nosotros vamos a hacer eso con BRICS y pues así va a ser. Y desafortunadamente los elementos más conservadores de este gobierno están ¿en dónde? Relaciones exteriores. Relaciones exteriores, sí. Entonces, no puedes ejercer un cambio de timón en lo económico sin tener la cobertura, el escudo desde lo diplomático. Sí. Y siento que esto no está como podría ser. No, con Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma, no. Es decir, si México quiere entrar en BRICS, quiere estrechar lazos con China, quiere hacer una mayor integración con América Latina, hace falta, con toda la presión que ya de por sí está, va a hacer falta un fuerte trabajo diplomático. ¿Dónde están estos elementos? No los veo ahorita. Sí, no está fácil. ¿Crees que Claudia Sheinbaum tiene margen de maniobra, de negociaciones con Trump? Sí, yo creo que sí. Ella es una buena negociadora, es muy hábil, ¿no? Y Trump no es particularmente bueno en eso, ¿no? Aunque tiene su libro seminal sobre el arte del trato y todo eso, Trump tiende a creer la última persona a la que habló, ¿no? Es decir, es una de esas personas, ¿no? Yo hablé contigo, pues, ok, o yo hablé contigo y yo, pues, entonces hay espacio ahí, ¿no? Trump está, pues, algo encantado con la presidenta, ¿no? Dice que es maravilloso. No sé, eso, porque dice todo eso, pero a mí me suena más a... ¿Sí le podemos creer eso? Bueno, en los aranceles ha ganado algo en territorio. En los aranceles, esto de llegar a arancel cero en productos dentro del tratado es bastante bien, sí hay un logro ahí. El asunto es que, y eso sería tal vez otro programa, hay varios centros de poder en los Estados Unidos. Sí, hay la Casa Blanca, hay el Pentágono, hay el FBI, hay la CIA, hay la DEA, hay la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no? Es decir, y no siempre están compaginados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la DEA está ferozmente anti México. Sí. La DEA está ferozmente anti México ahora. Y si llega Terry Cole, ese director, más. Otras partes del gobierno no tanto. Entonces, depende un poco de quién prevalece en este momento, porque hay caos. Siempre que llega Trump a algo, pues hay caos. No, vemos caos. Caos en el Departamento de Defensa, con el secretario de Defensa Hegseth, pues filtrando planes de guerra en chats, ¿no? Ya despidió a su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, que estaba en Signalgate, ¿no? La directora de seguridad nacional ni sabe qué es habeas corpus. No entiende. En la audiencia el otro día del FBI, Kash Patel, dijeron, pues, no han entregado su solicitud de presupuesto para este año. Y él está como, sí. Y el senador Patemar está como, ¿y lo vas a entregar? Él dijo, no sé. Es decir,
Es el caos total, es un caos total, ¿no? Es de comedia absurda de Saturday Night Live. Sí, que hasta cierto punto esto beneficia a México porque ni siquiera pueden decidir qué van a hacer de un día al otro. Y por eso sí hay espacio para negociación hábil de Sheinbaum, tomando en cuenta todo esto y sus propias destrezas. Que poco antes de que empezara el gobierno de Trump, o bueno, al menos yo tenía cierto temor por Marco Rubio, o sea, un tipo que abiertamente antimexicano, y yo siento que se ha manejado con un bajo perfil y no ha resultado tan dañino, pues, como bueno, vaya estado de cosas cuando Marco Rubio es el moderado. Sí, eso te da una idea de quiénes son los demás en este gobierno, porque sabemos quién es Rubio. Pero Marco Rubio por lo menos ha tenido el buen tino de decir dos cosas importantes. El primero es que estamos en un mundo multipolar y Estados Unidos ya no decide todo. Por lo menos retóricamente lo dijo. Cuestión de ponerlo en praxis es otra cosa, ¿no? De reconocer esto en el día a día es otra cosa. Y también dijo que no vamos a invadir a México sin el consenso del gobierno de México, que probablemente jamás va a haber, ¿no? Claro. Entonces, esto por lo menos es ¿cómo se dice? Es el más bajo común denominador. Es decir, es lo mínimo. Pero por lo menos este mínimo está. Sí. ¿No? Este mínimo está. Y esto es algo, ¿no? Porque hay otras voces en este gobierno que quisiera estar en guerra con Irán ya. Sí. ¿No? O en guerra con China ya, ¿no? O empezar a bombardear a los cárteles aquí desde ya. Metidos en México, hay voces que quisieran hacerlo desde ya, claro. ¿no? Entonces esto representa por lo menos cierto freno a eso. No estoy diciendo que Marco Rubio ya de repente se haya convertido en el bueno de la película, ¿no? No, pero al menos malo. Lo que dices, si la voz mínimamente racional es la de Marco Rubio, yo no sé si qué bueno o qué terrible. Por lo menos Marco Rubio, sí, viene de una familia cubana derechista que salió antes de Castro. Sabemos todo lo de los Rubio, ¿no? Pero por lo menos es político. Es político. Entiende la política y por lo menos habla español. Mínimamente habla español. Entonces, él puede leer lo que está diciendo la prensa en español, que los demás ni eso. Dos frases seguidas. Sí, puede articular dos frases seguidas, ¿no? Es algo, ¿no? Oye, dices, hay gente en el gobierno de Estados Unidos que quisiera ya estar invadiendo México. ¿Ron Johnson es una de esas personas? Bueno, Ron Johnson en su audiencia, ¿no? Y hay que recordar que Ron Johnson, la votación, Ron Johnson fue muy cerrado. Creo que fue 52-48. Ahí todos los demócratas votaron en contra. Sí. Otra vez, por lo menos. Es lo mínimo, pero por lo menos y se presentaron para hacer eso, mínimamente. Ron Johnson dijo en su audiencia que, pues, un poco así, no contestando directamente, pero diciendo que si las vidas de los estadounidenses estuvieran en riesgo, todas las opciones están sobre la mesa, ¿no? Sí, y eso es cuando la presidenta hizo su famosa respuesta, no está ni sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre la banca, ni sobre ninguna superficie, que me pareció una respuesta genial. Y esta es su manera de mantener abierta la puerta, ¿no? Todas las opciones están sobre la mesa. Porque si Ron Johnson estaría por eso, claro, porque esa es su vida, eso es lo que él sabe, ¿no? Él no es un diplomático, no sabe de resolver las cosas por medios diplomáticos, hacer negociaciones, llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. No, lo que él sabe es desestabilizar, entrar de manera clandestina y subrepticia y avanzar los intereses de la manera más violenta, si es necesario, la parte más halcón de Estados Unidos. Pues ese es su chip, ¿no? Es decir, el entrenamiento de las Buenas Verdes, claro. No sé si viste Full Metal Jacket, película, claro. Ahí, ese tipo de cubre. Yes, sir. ¿Sí? Ese es el tipo de entrenamiento que reciben, ¿no? Claro. Full Metal Jacket. O sales de ahí hecho una máquina de matar o te suicides como el tipo que se suicida al final de la primera parte de esta película, ¿no? Entonces, no solo tuvo el entrenamiento Full Metal Jacket, pero también todo la lava cocos de la CIA. ¿Cómo será Ron Johnson ahora?
Es decir, ese tipo de mentalidad de los dos lados sería un tipo de persona ahora dispuesto a llegar a arreglos de mutuo respeto y todo esto. Si él estuviera capaz de hacer lo que hicieron a los salvadoreños, ¿cómo visualiza a los mexicanos en su mente? Ni quiero pensarlo. Uy, qué fuerte. Pero bueno, como bien dices, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer es sernos ciudadanos bien informados, Eso estar sí. muy pendientes de todo esto y pues frente a una amenaza tan fuerte como esta que se está conformando con un fuerte interés en Eso contra sí, de México, mucho. estar juntos. Eso es, mucha conciencia, mucha unidad. Oye, Sí. pues nos estamos yendo. Te quería preguntar, ¿has visto la película de El Aprendiz? ¿No la has visto? Esta que es como una especie de biografía biográfica de Donald Trump. No lo he visto. Te la recomiendo ¿Sí? mucho, Vela, porque ahí me acordé hace un momento que dijiste lo de su libro del arte de la negociación. La negociación. ¿De dónde sacó? Y esto de que su idea es de la persona con la que acaba de hablar, Ajá. porque ahí ves Ahí sí. de dónde sacó todo esto y ves a un personaje tan bidimensional, ¿no? Tan realmente con tan pocos recursos Sí. neuronales, ¿no? Sí, así es Trump. Y bastante, bueno, obviamente un oportunista y un convenenciero, ¿no? Sí, Y el actor que la hace de Trump, extraordinario. lo hace bien. Sí, Lo te voy a la ver. recomiendo mucho, te la Lo voy a ver. recomendamos mucho. Ok. Pues Kurt, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. ¿Dónde te podemos leer, escuchar? Bueno, estoy en Twitter, @Kurt Hackbarth, ahí está mi nombre en la pantalla. También escribo en la revista Jacobin, ¿no? Que es una revista de Estados Unidos, pero también hay También hay Jacobin versión América en Latina español. y traducen los artículos, que es muy chido, muy buena revista. Sí. ¿no? Y pues Buenísima. me han dado el espacio durante años de escribir sobre México de manera constante, que ninguna otra revista en los Estados Unidos, creo. También tenemos nuestro podcast, Soberanía, que es una política sobre la política mexicana, pero en inglés, con José Luis Canado Ceja. Y ahí estamos justo con José Luis y Alina Duarte en Sin Muros, en Canal 11, los martes, a las 8 de la noche en digital y a las 11 en Canal Abierta, 11 de la noche. Y Macio Sari los miércoles a No, las hombre, 9. pues sí, tienes... Un poco Tú ocupado. no te puedes quejar de censura. No. Hace 8 días estuvo aquí con nosotros Alina Duarte y nos decía que el programa de Canal 11 es una especie de tratado de libre comercio Sí, eso es de ideas y de es una muy buena conceptos. manera de ¿No? Porque escribirlo. claro, ¿no? es ella representando a México, Sí. tú representando a Estados Unidos y José Luis representando a Canadá. Sí, exacto. De alguna manera. Pues ahí estamos. Pero Espero los tres son mexicanos. Sí, exacto. Y vamos a tener mejores resultados que el tratado, ¿no? Eso sí, seguro. Sí. Kurt, muchísimas gracias. No, gracias. Esperamos tenerte por aquí en algún momento próximamente y espero que sea con buenas noticias. Con buenas y noticias. Con buenos, sí, porque no, es decir, hemos hablado de cosas fuertes hoy, pero no todo está perdido, ¿no? No, todo está perdido. No hay que No, de tener hecho, esta estamos en actitud. una- Para nada, ¿no? estamos Es en más, una situación- requiere de mucha fuerza de este lado, Sí, ¿no? y estamos en una muy buena situación. Sí. Las condiciones Sí, son, no quiero son muy implicar otra favorables cosa. para Sí, México. Sí. En lo económico, estamos en lo político, en ¿no? condiciones muy favorables para enfrentarnos Sí, a cosas así. exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias y a usted muchísimas gracias. Esto fue Estación Averno, aquí en Chamoco Media. Los invitamos a que se suscriban, a que nos pongan su dedito arriba y a que nos sigan acompañando en todo nuestro contenido. Nos vemos. Gracias.